Soy el pastor Juan José Gil. Hace muy poco me escribía una querida hermana en el canal diciendo, hasta hace muy poco yo había sido post-tribulacionista, creía que pasaríamos por la gran tribulación, pero luego me explicaron que no era así, que la Iglesia no pasaría por la gran tribulación, y me he dado cuenta de que es mejor porque así no nos tenemos que preocupar. Bueno, el razonamiento desde luego es bastante natural, bastante humano, porque si tuviéramos que escoger entre pasar la tribulación o no pasarla, creo que todos escogeríamos no pasarla. Pero no es un asunto de escoger, como si quieres hacer una carrera o no, si quieres, pues, participar de algo, sencillamente pasar de ello y decir, bueno, no, me parece mejor que voy a hacer otra cosa. Claro, esto es una visión un poco superficial, no es ni mucho menos bíblico, ni siquiera se aproxima, en cuanto que la escritura es bastante clara al respecto. Así que entendemos que la mayoría de la gente, y repito, todos nos apuntaríamos a eso, es decir, a nadie le gusta sufrir, la inmensa mayoría de los cristianos escogerían mucho antes no tener que pasar por tiempos difíciles. La Biblia dice que será tiempo de angustia como nunca antes en la historia. ¿Quién quiere pasar por eso? Sin embargo, muchas veces perdemos la perspectiva bíblica al considerar que en vez de eso mejor creemos en otra cosa. Eso es algo así como decir, no creo que Jesús tuviera que sufrir tanto por nosotros. ¿Por qué el Hijo de Dios iba a tener que pasar por esa angustia, por esa tribulación de la cruz? ¿Por qué iba a tener que padecer por nosotros los pecadores si en realidad somos nosotros los culpables? Estos razonamientos que parecen bien intencionados como mínimo, sin embargo, tienen que ser contrastados con la Escritura. Pero es esa la voluntad de Dios, porque el propio Jesús decía, Señor, si te es posible, Padre, haz que no tenga que pasar por eso, que esta copa no la tenga que beber, que no tenga que pasar por esta tribulación. A nadie le motiva eso, le anima a eso. Nadie se siente como, qué bien, ahora que no tengo nada que hacer, me voy a pasar la gran tribulación. No funciona así. Jesús sabía que eso es lo que estaba escrito y eso es lo que se tenía que cumplir. Por tanto, su oración final al respecto fue, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nos conviene mirar a las Escrituras y ver si la palabra de Dios está de acuerdo con eso de que escojamos no estar en la tribulación. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Cómo debemos de tomar esas Escrituras? Fijaros, en Apocalipsis, en el capítulo 7, nos narra Juan, en ese momento, como profeta, nos narra cómo él está viendo ese tiempo final. Y dice que ha sido llevado al cielo y desde allí está viendo lo que ocurre, pero entre otras cosas ve lo que está pasando en el cielo también. Y Dios le muestra que hay una inmensa multitud que está delante del trono de Dios. Dice que tienen alabanza en sus bocas, que están glorificando a Dios. Es más, ahí en ese mismo pasaje se nos dice que estos son los que les sirven a Dios de día y de noche. Entonces, alguien, uno de los ancianos que está allí delante de Dios, se acerca a Juan para decirle, estos que has visto, que no se pueden contar, esa multitud inmensa, con vestiduras blancas, que están con palmas en las manos y están alabando y adorando a Dios, estos redimidos, una multitud innumerable, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y entonces Juan dice, pues Señor, no lo sé. Tú lo sabes.
Y aquel anciano le va a responder: estos son los que han salido de la gran tribulación. Muchos toman esto como que, ¿ves? Ahí estamos todos delante de Dios y nos dice que no hemos pasado por la tribulación, pero no es eso lo que dice. Todos los días seguramente sales de tu casa. Para salir de tu casa tiene que ser que hayas estado dentro, porque has pasado la noche, has descansado, has desayunado y entonces sales. Primero hay que estar dentro y después hay que salir. En otras palabras, cuando dice estos son los que han salido de la gran tribulación, no está diciendo estos son los que nunca pasaron por la gran tribulación, sino todo lo contrario. Estos son los que estaban en la gran tribulación, pero salieron de ella. ¿Cómo salieron? Bueno, pudieron salir dando su vida como mártires, o pudieron salir porque Jesús vino finalmente y los rescató. Así que ese pasaje de Apocalipsis capítulo 7, versículos 14 y 15, nos está diciendo exactamente eso, que todos esos redimidos que no se podían contar habían estado en la gran tribulación y que finalmente habían sido rescatados. Mira, cuando Pablo escribe, lo leemos en Romanos 12, nos dice que tenemos que tener una actitud frente a las tribulaciones, una cierta actitud. Y menciona unas 3 cosas. Dice, tenemos que alegrarnos, gozarnos, la esperanza que tenemos. Tenemos que estar mirando a lo que nos espera después. Exactamente lo que se había dicho de Jesús, que sufrió la cruz menospreciando los insultos, la injusticia, porque tenía su gozo puesto más allá, es decir, en lo que vendría después, en el futuro. Eso es lo que Pablo está diciendo, que tenemos que gozarnos en nuestra esperanza. Pero también nos dice que tenemos que ser pacientes o perseverar en medio de la tribulación. Eso es la palabra que utiliza. Y después nos va a decir que no dejemos de orar. Si tenemos estas 3 cosas presentes, superaremos la tribulación. Si tenemos la vista puesta en la venida de Jesús, en la esperanza que tenemos en el reino celestial, si además estamos dispuestos a soportar esos tiempos, que no serán tan largos, y si realmente estamos en oración, entonces vamos a superar la tribulación. ¿Cómo la vamos a superar? Practicando estas cosas. Fíjate cómo en Isaías capítulo 26, bueno, si lo estudias, si lo analizas, cualquier estudiante de la Biblia que haya leído y estudiado y analizado ese capítulo de Isaías, repito, capítulo 26, solo te podrá decir que es profético acerca de la gran tribulación. No hay otra explicación, porque termina con la resurrección de los muertos. Bueno, pues en ese capítulo, en el versículo 16, nos dice, Señor, en la tribulación te buscaron. Sí, ahí en medio de la gran tribulación. Nos dice que estaremos en oración, buscando a Dios en medio de esas tribulaciones. Estaremos siendo puestos a prueba. No lo pasaremos bien. Estaremos atravesando el peor momento de la historia. Pero será breve. No será tan largo como para que seamos totalmente destruidos. No, porque entre otras cosas, Dios lo va a acortar. Eso es exactamente lo que nos dice Mateo 24, en el versículo 21-22. Dice, habrá entonces una gran tribulación como nunca la ha habido antes.
ni la volverá a ver. Está hablando de la gran tribulación. Está recordándonos al profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. Habrá un tiempo de angustia como nunca antes, decía Daniel. Y Jesús está recordándonos esa escritura. Es el tiempo de la angustia y de la tribulación. Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo, el 22? Nos dice que aquellos tiempos, o ese tiempo, será acortado por causa de los escogidos, para que haya un remanente salvo, para que haya gente que sobrevive. Entonces, si va a ser acortado por causa de los escogidos, significa que los escogidos están en la gran tribulación, ¿o no? Porque ¿de qué periodo estamos hablando? Estamos hablando del mismo periodo. No hay vuelta de hoja. Nos habla de que Dios acorta esos días por causa de los escogidos, para que quede testimonio hasta el final, quede gente que sobreviva a esa gran tribulación. Sin duda que sí. Pero ¿qué más vemos? Vemos como en Romanos 5, también Pablo escribiendo en el versículo 3, nos dice exactamente eso, que soportemos las tribulaciones sabiendo que van a producir en nosotros mayor capacidad de soportar, de resistir, paciencia. La palabra que utiliza es que tengamos paciencia. Ahora, fíjate, cuando vamos a Apocalipsis 13 y 14, en el capítulo 13, en el versículo 10, cuando está hablando de las bestias, cuando está hablando de todo lo que sabemos, del gobierno de la bestia o reinado del anticristo, cuando está hablando de la marca de la bestia, en fin, la imagen de la bestia, todo eso, de pronto, después de haber dicho que, bueno, va a tener 42 meses para actuar, la gente se va a ahorcar para seguir a la bestia, por miedo, porque dice que clamaban diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá resistírsele? Están asombrados del poder que ha desplegado Satanás en el mundo y están aterrorizados. ¿Pero qué dice de los santos? Sí, dice que va a hacer guerra contra los santos y vencerlos, citando a Daniel, capítulo 7, versículo 21. Pero de pronto dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Te das cuenta? Las tribulaciones y la gran tribulación tienen una función muy importante, que es terminar de hacernos resistentes, de perfeccionarnos, de completar nuestro carácter. Nos vamos a fortalecer en paciencia. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pero es más, cuando se anuncia la marca de la bestia y se advierte que nadie se la ponga en el capítulo 14 de Apocalipsis, también en el versículo 16 acaba diciendo lo mismo. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿En qué se demuestra esa paciencia y esa fe? En que no nos ponemos la marca de la bestia. Pasamos por la gran tribulación. Estamos en medio de la tribulación. ¿Te das cuenta? Así que en Mateo 24 hemos leído cómo efectivamente los escogidos van a estar en ese periodo de dificultad que sí será acortado, pero que lo pasaremos. Y para terminar, os diría lo que nos dice también en el capítulo 24, el versículo 29 al 31, cuando Jesús dice esto. Cuando le han preguntado, ya sabemos de qué va el capítulo. ¿Cuándo será tu venida? ¿Qué señal habrá de ello y del fin del mundo? Ahora, Jesús va a rematar toda su descripción llegando al momento de su segunda venida. Y lo presenta de esta forma, fijaros, versículos 29 al 31 de Mateo 24. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, date cuenta,
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre descender con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles para que recojan a sus escogidos. ¿Te das cuenta que los escogidos estaban ahí? Y que son los ángeles los que son enviados por Dios en la venida de Cristo para recogerles inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. En fin, os dejo esta reflexión porque creo que no es suficiente con decir, no es que me apetece mejor no pasar la tribulación. Entonces me apunto a la doctrina del pretribulacionismo, es decir, la segunda venida de Jesús es antes de la tribulación, nos lleva, es el arrebatamiento o el rapto secreto que viene, que nos arrebata, que nos lleva, y entonces después viene el anticristo y viene la gran tribulación. No es eso lo que la Biblia dice. Entonces, creo que es mucho mejor que estemos mentalizados, que estemos preparados, que nos alistemos espiritualmente, en todas las formas posibles, también emocionalmente, también en actitud, en carácter, porque vamos a pasar un periodo de prueba y ese periodo de prueba nos va a completar. Tal y como le pasó a Jesús en aquella cruz. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos, que fue perfeccionado a través del sufrimiento. Ninguna disciplina al presente, nos dice también Hebreos, en el capítulo 12. ¿Nos parece motivo o causa de alegría? No, más bien de tristeza. Pero después nos damos cuenta de que había merecido la pena, de que fuimos perfeccionados. En fin, solamente quería dejaros esta reflexión, espero que os sirva. Por favor, meditar en ello, meditar en estas escrituras. Y nada más, que el Señor os bendiga mucho.